Bueno, en este tercer módulo de el modelo de regresión lineal múltiple vamos a estar viendo la introducción de variables categóricas a el modelo. Primero vamos a comenzar con la introducción de variables binarias, su interpretación, la interacción entre una variable binaria y una variable numérica continua. Después vamos a discutir brevemente sobre el problema de la trampa dummy. Y por último vamos a ver cómo se extiende la inclusión de variables para variables con múltiples categorías. Las variables categóricas son aquellas que tienen una cantidad finita de valores posibles. Estas pueden ser binarias, que presentan dos categorías, por ejemplo si una propiedad es un departamento o no, y variables multiclase o de múltiples categorías en las cuales la variable presenta tres o más categorías. Por ejemplo, si el tipo de propiedad es un departamento, condominio o casa, como vimos con el dataset que estamos trabajando en el video anterior. Las variables binarias indican si una observación presenta determinado atributo o no, o puede ser que tenga dos valores posibles, pero las podemos redefinir de alguna manera en si presenta determinado atributo o no. Cuando la llevamos a esta variable binaria a una forma numérica, digamos, la encodeamos de la siguiente manera, diciendo que la variable x binaria es igual a 0 si la observación no presenta el atributo, o es igual a 1 si la observación presenta el atributo. Entonces ahora observemos cómo vamos a incluir una variable binaria en un modelo de regresión múltiple y cómo interpretaríamos su coeficiente. Si definimos un modelo de regresión múltiple, porque tiene dos variables, una de ellas es continua, x1, y la otra es una variable binaria. La fórmula nos queda definida de la manera en la cual la veníamos viendo, en la cual el valor esperado de y, dada las variables x, es igual a una función lineal. En este caso va a ser beta 0 más beta 1 por x1 más beta binario por x binario. Entonces, recordando lo que vimos en la filmina anterior, la variable binaria puede tomar valor 0 y valor 1, entonces veamos cómo nos queda el modelo bajo cada uno de estos casos. En el caso en el cual x, la variable binaria, es igual a 0, es decir, la observación no presenta el atributo, el modelo nos queda definido como un modelo de regresión simple, es que el valor esperado de y es igual a beta 0 más beta 1 por x1. Y en el caso en el cual la variable binaria sea igual a 1, es decir, la observación presenta el atributo, también nos va a quedar como un modelo de regresión lineal simple, pero en este caso vamos a ver que se va a ver modificada la parte de la ordenada del origen, es decir, nos va a quedar que el valor esperado de y es igual a beta 0 más el parámetro asociado a la variable binaria más beta 1 por x1. Para que quede un poco más claro esto, vamos a ver una interpretación gráfica. Veamos lo siguiente. En la recta naranja estamos viendo la recta asociada al modelo en el cual la variable binaria es igual a 0. ¿Está bien? Entonces vemos que tenemos una ordenada al origen de beta 0 y una pendiente de beta 1. ¿Está bien? Y era lo que vimos de cómo se modelaba el valor esperado de ahí. Ahora, en el caso en el cual la observación presente la variable binaria, es decir, x binaria sea igual a 1, vamos a ver que vamos a tener un desplazamiento de la ordenada al origen, es decir, a beta 0 le vamos a sumar el parámetro de la variable binaria. Esto se lo sumamos, pero obviamente que si luego del proceso de estimación esto tiene un signo negativo, la recta asociada a las observaciones que presentan la variable binaria se va a encontrar por debajo. Entonces simplemente le ponemos un signo más por una cuestión de notación, pero sepan que esto no es necesariamente que se sume, sino que puede sumar o restar. Y como vemos, en ambos casos la pendiente de ambas rectas, de ambos modelos, es igual. Por lo tanto, al incluir la variable binaria de esta manera, lo que vamos a estar haciendo es incluir un desplazamiento de la ordenada al origen. Veamos cómo se ve esto en un ejemplo. Seguimos con el ejemplo en el cual estamos modelando el precio de propiedades en base a, en este caso, la superficie total, medida en metros cuadrados, y sumamos un atributo, en este caso binario, que es si la propiedad presenta pileta o no. La especificación del modelo que vamos a estimar es el precio es igual a beta 0 más beta 1 por la superficie total, más beta 2 por la variable binaria si tiene pila.
La variable binaria obviamente es, en este caso, bueno, x2 tiene pila, que es 0 si la propiedad no tiene pileta, 1 si la propiedad tiene pileta. Luego del proceso de estimación vamos a obtener que el precio predicho, el precio estimado, es igual a menos 80.000 más 2.500 por la superficie total, más 100.000 por tiene pileta. Veamos la interpretación más en términos de negocio como veníamos haciendo con los otros modelos. Bien, el intercepto, el valor estimado del intercepto de beta 0 nos dio menos 80.000. Entonces esto que nos dice, bueno, el valor esperado de una propiedad sin superficie y sin pileta es de menos 80.000 dólares. Esto, como ya veníamos viendo, no siempre el intercepto tiene una interpretación práctica en términos del problema que estamos trabajando, pero acá es importante notar que esto ahora está incluyendo, el intercepto está incluyendo aquellas observaciones que no tienen pileta. Antes no teníamos en cuenta esto, sino que al incluir la variable binaria estamos metiendo aquellas categorías, digamos, basal dentro del intercepto, y para la interpretación correcta hay que decir que esto es el valor esperado de una propiedad sin superficie y sin pileta. El coeficiente estimado de beta 1 de la superficie total nos dice que el valor esperado de una propiedad aumenta en 2.500 dólares frente a un aumento de 1 metro cuadrado de la superficie total, independientemente si la propiedad tiene pileta como si no. Esto es lo que vimos en la parte del gráfico, en el cual la pendiente para ambos modelos, para ambas rectas, es la misma. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera nos dice que es independiente de si, en este caso, la propiedad tiene o no pileta, el impacto del aumento de una unidad de la superficie cubierta va a tener el mismo impacto en ambos tipos de propiedades. Y por último, beta 2 estimado, que es de 100.000, nos dice que el valor esperado de una propiedad aumenta en 100.000 dólares si la propiedad tiene pileta, dada la superficie total. Esto lo que nos está midiendo es el efecto diferencial de que una propiedad presenta pileta, obviamente respecto a una que no lo tiene. Bien, ahora prosigamos con otra forma de introducir las variables binarias dentro del modelo de regresión lineal múltiple, que es bastante común, que es generar una interacción entre esta variable binaria con una variable numérica, con una variable continua. En este caso, el modelo en términos generales nos quedaría definido como que el valor esperado de y dado x se puede modelar como beta 0 más beta 1 por x1, la variable continua numérica que estamos incluyendo en el modelo, más beta binario por la variable binaria, más beta interacción por el término de interacción. Y el término de interacción no es más que la multiplicación entre la variable binaria y la variable numérica que incluimos en el modelo. Esto es, de alguna manera, esto por más que lo veamos como una multiplicación, es en sí mismo una variable, o sea, así que no se preocupen por el hecho que aparezca 2x, lo podemos redefinir como si fuera x interacción a esto. Entonces, de la misma manera que lo hicimos con la inclusión de la variable binaria sola, podemos ver cómo luce el modelo luego para cada uno de los posibles valores que toma la variable binaria. Si la observación no presenta ese atributo, nos queda que la variable binaria es igual a 0, y por lo tanto el modelo va a ser el mismo que antes, desde un modelo de regresión lineal simple, en el cual tenemos que el valor esperado de y es igual a beta 0 más beta 1 por x1, pero en el caso en el cual tengamos que la observación presente el atributo, es decir, que la variable binaria es igual a 1, el modelo también va a ser un modelo de regresión lineal simple en este caso, pero vamos a ver que se nos modifica tanto la ordenada al origen como la pendiente, ya que la fórmula nos queda que vamos a estar modelando el valor esperado de y como beta 0 más beta binario, ese va a ser nuestro término de la ordenada al origen, más beta 1 más beta interacción, que este va a ser nuestro término de la pendiente, multiplicado por x1. Esto, de alguna manera, nos está quedando, tanto en este caso como en el previo, nos está quedando un modelo de regresión lineal simple, porque estamos haciendo con una variable binaria y una variable continua. Si tuviéramos más variables continuas,
esta interpretación no sería tan sencillo, pero por una cuestión más pedagógica y poder mostrarlo gráficamente, es que nos quedan modelos de regresión lineal simple en ambos casos. Entonces, pasemos ahora a ver cómo luciría esto en términos gráficos. Bien, el modelo que tenemos, digamos, en el caso en el cual la observación no presenta el atributo, es decir, que x, la variable binaria, es igual a 0, obtenemos la recta que veníamos teniendo antes, que tiene una ordenada al origen de beta 0 y tiene una pendiente de beta 1. En cambio, en el caso en el cual la observación presente la variable binaria, o sea, x binaria igual a 1, vamos a tener el desplazamiento en la ordenada al origen, que ya habíamos visto previamente, pero ahora vamos a ver que en este caso también se nos va a modificar la pendiente, ¿no? Entonces vamos a tener una pendiente que es beta 1 más el beta de la interacción, que va a estar modificando cómo cambia y el valor de i esperado frente a cambios en x1. Esto obviamente, vale hacer la aclaración, aunque esté sumando, este término estimado del beta interacción puede ser positivo o negativo, entonces podemos llegar a tener que la pendiente aumenta o decrece respecto al caso en el cual la observación no presenta la variable binaria. Bien. Este es un tema súper interesante, que hay mucho escrito al respecto, pero está bueno que aunque no nos vayamos a detener demasiado en esto, sepan que existe para el momento en el cual ustedes tengan que trabajar con los datos. Este es el problema de la trampa dummy, o dummy trap en inglés. ¿En qué consiste este problema? Bueno, nosotros cuando veníamos incluyendo una variable binaria, es decir, que presenta dos clases, que la estábamos incluyendo en el modelo, lo hicimos con una sola variable indicadora, es decir, aunque tuviera dos clases, o sea, puede ser, en este caso, tiene pileta o no, es bastante sencillo, pero por ejemplo, si tuviéramos una variable que es nacionalidades, nacional o extranjera la persona, bueno, ahí capaz que uno podría decir, bueno, genero dos variables, si es o no nacional o si es o no extranjera la persona. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si tenemos una variable binaria si definimos tantas variables como clases? Bueno, tendríamos, por ejemplo, en este caso, x binaria 1, que es 0 si la observación no presenta el atributo, 1 si la observación sí presenta el atributo, y una variable binaria 2, que es 0 si la observación sí presenta el atributo y 1 si la observación no presenta el atributo. O en este ejemplo que decías sobre la nacionalidad de las personas, puede ser como que en este caso x binaria 1, o sea 0 si la persona no es nacional, 1 si la persona sí es nacional, x1 es x binaria 2 sería 0 si la persona no es extranjera y 1 si la persona sí es extranjera. Entonces el modelo nos quedaría definido de la siguiente manera. Tendríamos una variable continua, como antes, pero incluiríamos estas dos binarias que están codificando estas dos posibles clases que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en este caso? Bueno, esta especificación del modelo es incorrecta, ya que va a ocasionar que exista multicolinealidad perfecta y que no sea posible estimar los parámetros. Les recomiendo que si les interesa puedan leer un poco más al respecto. Esto en términos matemáticos sucede porque lo que vamos a estar haciendo al incluir estas variables así es que una columna o variable se puede expresar como una combinación lineal de otras variables y eso hace que la matriz de los parámetros tenga no sea inversible y por lo tanto no se puedan definir los parámetros a estimar, no se puedan calcular los parámetros. Esto es por el método de estimación más tradicional de la estadística, pero también va a generar problemas para los métodos de estimación más tradicionales del machine learning por optimización como por descenso del gradiente y afines. Entonces es un problema súper interesante, pueden profundizar un poco más al respecto. Sepan que nosotros nos vamos a estar deteniendo más que nada en la solución, que es que frente a variables categóricas que presentan k clases, debemos crear k-1 variables indicadoras o binarias para incluirlo en el modelo. Ejemplos de esto, bueno, después vamos a verlo más en términos prácticos, pero
para una variable binaria como las que veníamos viendo, que tiene dos clases, o sea, dos categorías, k igual a 2, vamos a crear una variable binaria o dummy como veníamos haciéndolo. Y para una variable, por ejemplo, que presenta 4 clases, vamos a tener que crear 3 variables dummies o binarias. Bien, y por último en este video vamos a ver un poco cómo extenderíamos el tema de inclusión de variables categóricas con 3 o más categorías, que fue un poco la solución que vimos en el problema de la trampa dummy. Una variable categórica que va a tener k categorías, la debemos codificar como k-1 variables binarias, dummies o indicadores. La clase que no es codificada en una variable queda contenida en el valor del parámetro beta 0. Eso fue un poco lo que vimos con el hecho de el ejemplo de que quedaba en el parámetro estimado aquellas propiedades que no tenían pileta. Entonces, bueno, siguiendo con la temática del mercado inmobiliario, vamos a plantear un ejemplo que está en línea con lo que vamos a estar trabajando con el código. Supongamos que tenemos la variable tipo de propiedad que tiene las categorías departamento, casa y propiedad horizontal, justamente las que se presentan en los datos, y entonces vamos a tener que generar dos variables binarias. Una es xdepto, es decir, que va a ser 0 si la observación no es un departamento, o 1 si la observación sí es un departamento, y xcasa cuya interpretación es exactamente lo mismo, pero para las casas. Entonces, ¿cómo nos quedaría especificado el modelo? Bueno, es que el valor esperado de i, en este caso el precio, el valor esperado del precio dadas las variables, va a ser igual a beta 0 más beta 1 de la superficie total, más beta 2 por la variable dummy o binaria de casa, más beta 3 por la variable binaria indicadora o dummy del departamento. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos frente a estas variables? Si la propiedad es una casa, vamos a tener que la variable x casa va a ser igual a 1 y x depto va a ser igual a 0. Y el modelo nos queda especificado, el valor esperado de i es igual a beta 0 más beta 2, es decir, este es un cambio en la ordenada de origen, más beta 1 por superficie total. En el caso en el cual la propiedad es un departamento, vamos a tener que la variable binaria del departamento, x depto va a ser igual a 1, x casa va a ser igual a 0. Entonces también vamos a tener un desplazamiento en la ordenada del origen que va a depender del signo del parámetro estimado. Y por último, si la propiedad es un pH, vamos a tener que x casa es igual a 0 y x depto va a ser igual a 0. Entonces acá no vamos a tener ningún desplazamiento por parámetros de estimado, es decir, que la información vinculada a si la propiedad es una propiedad horizontal pH va a estar contenida dentro del valor del parámetro estimado beta 0.